¿Sí se ve? Ok, perfecto. Entonces, mientras va cargando acá un poco la presentación. Sí, me gustaría saber un poco cómo están de ánimo. Yo no sé si pueden elegir un poco los emojis que tienen delante de ustedes y eligen un poco como qué emojis les está escribiendo el día de hoy que estamos viernes. A ver si eligen alguno, más o menos. Ok, check, muy bien. Ok, corazoncitos, check, ok. Ah, qué bueno, estamos con buenos ánimos entonces. Me parece muy bien. Ok, perfecto. Ah, muy bien, perfecto. Listo, me parece chévere. Ok, perfecto. Listo, chicos. Bueno, yo también estoy con buen ánimo, hoy día es viernes. Así que, bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Sí? Bueno, antes de empezar la clase, bueno, básicamente recordarles un poco si alguno de repente tiene la clase recién el día de hoy. Eh, Como para poder animar un poco todo el tema, las preguntas, mientras yo voy dándole un poco la charla, pueden colocar el mensaje escrito, yo leo la pregunta y yo les resuelvo un poco el tema, o si alguno de repente quiere participar, pues da check un poco al tema de la manito y ahí sales apertura un poco el micrófono para que puedan participar y podamos hacer un poco más dinámica el tema de la clase, ¿sí? Porque es un poco importante un poco la interacción. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Perfecto. Bueno, siguiendo un poco el temario que tenemos esta semana, pues vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, porque también es todo un challenge, y me gusta darle cierta perspectiva cada vez que de alguna manera lo dicto o alguien me pregunta por ahí. El día de hoy vamos a dictar todo lo que es administración del tiempo, que tiene que ver mucho con el tema de productividad personal, ¿sí? A ver, para los que de repente recién se están uniendo a la clase el día de hoy, sí me gustaría hacer un resumen, porque de alguna forma la administración del tiempo, si bien estamos tocando dentro del paquete de habilidades blandas, recordemos que el tema de habilidad blanda no es algo independiente, ¿sí? Hay que verlo siempre desde una perspectiva transversal o de una perspectiva interdependiente, llamamos así, porque al final cada habilidad blanda que vamos a aprender o vamos leyendo no es que funcione de manera independiente, ¿sí? Esto funciona haciendo sinergia o viéndolo de alguna manera como un rompecabezas. ¿Sí? Entonces, para mí, como yo les comentaba en la primera clase, la base de lo que tiene que ver con habilidades blandas tiene que ver mucho con el tema de inteligencia emocional, que era un poco el primer tema que tocamos el día lunes, si no me equivoco. ¿Sí? Básicamente, si buscamos un concepto, porque es una tendencia ahora mucho a hablar de todo lo que es inteligencia emocional, básicamente es el manejo de las emociones que nosotros tenemos de manera inteligente, ¿sí? Lo que hace que podamos tener un tema de reacción o un comportamiento emocional de alguna manera que nos pueda vincular con la gente de manera positiva. Recordemos que todo hay que contextualizarlo, ¿sí? Toda la información que de alguna manera charlamos acá, siempre hay que llevarlo a un contexto, ya sea un plano laboral o ya sea personal, ya sea mucho a nivel cultural también, porque es muy diferente que yo sea de Perú y que otra persona por ahí que nos acompaña de México, o otra persona que de repente es de Venezuela, etcétera. O hasta en las mismas ciudades donde podamos estar. Una cosa es la cultura de Lima y otra cosa es la cultura del Cusco, otra cosa es la cultura de Arequipa, etcétera. Entonces, es muy importante que la información que recibamos hay que contextualizarlo y aplicarlo también mucho a la realidad que podamos tener, ¿sí? También hablamos, uno de los pilares que es muy importante, sobre todo para el tema que vamos a tocar el día de hoy, tiene que ver con el tema de comunicación efectiva, ¿sí? Recordemos que nosotros dimos un concepto de comunicación efectiva que se refiere básicamente de lo que los demás van a escuchar, no de lo que tú realmente de repente estás diciendo. Mucho eso. Entonces, hablamos mucho sobre ese tema, sobre todo cuando son conversaciones difíciles. Y hay tres elementos muy importantes que nosotros hay que conectar o hay que llevar al equilibrio de acuerdo un poco al contexto donde nos podemos encontrar, que tiene que ver mucho con el tema de los gestos, que básicamente tienen que ver con el tema del body language o el lenguaje no verbal, el tema de la voz,
Recordemos que tiene que ver mucho el tema del ritmo, el tema del volumen, el tema del sonido en sí, etc. Y finalmente el tema de las palabras, ¿sí? El tema del significado, el tema del uso de las palabras, etc. Eso también es muy importante. Entonces, la suma de estos tres elementos nos llevan a una conexión. Recordemos un poco la clase pasada. Si bien los estudios o el research que uno puede hacer que un elemento sea mucho más relevante que el otro, como es el caso del tema gestual, porque normalmente vemos primero eso y luego el tema de la voz y finalmente el tema de las palabras, eso no significa que uno es más importante que el otro. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Al final, la comunicación efectiva que nos lleva, pues básicamente a vincularnos de manera positiva y sobre todo el tema de afrontar mucho el tema de conversación difícil, que era un poco lo que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, un poco el resumen. Yo no sé si alguien quedó pendiente con alguna pregunta o algo adicional de las clases que hemos tenido que les gustaría preguntar. Si no, yo sigo avanzando. Si me hace... Girasol, Pues yo Girasol, buenas tardes. Girasol, hola, buenas Joey, tardes. ¿cómo estás? Dime. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Bueno, básicamente esto bueno, las situaciones a veces difíciles, los momentos difíciles que a veces nos pueden pasar en la empresa nosotros como colaboradores, ¿no? ¿Cómo tú crees que nosotros ya presintiendo, porque a veces nos agarran desprevenidos cuando es un despido, ¿no? ¿Qué sugerencias nos darías tú para estar preparados emocionalmente y no nos afecte tanto, ¿no? Porque tú sabes que a veces son muchas cosas dentro de cada persona, no es un mundo diferente, porque si tienen familia es toda una situación, o si tienen responsabilidades que a veces son fuertes por temas de quizás salud de padres, o quizás una carga familiar por la familia, o por los hijos que puedas tener que son pequeños, entonces te encuentras sin piso, ¿no? Y en ese momento te frustras mucho y tienes muchas emociones encontradas. ¿Qué sugerencias tú darías para no hacer que esas situaciones difíciles que se nos presentan nos afecten tanto emocionalmente, ¿no? Básicamente eso. Bueno, Claudia, ¿yo qué te puedo contar? Yo que trabajo mucho en el tema del mundo de recursos humanos y paso mucho por ese tema de experiencia porque es parte del trabajo. Básicamente lo que siempre yo recomiendo cuando hablo con los chicos, y de alguna manera es un poco ya gestión, de alguna manera de HR management dentro de las compañías, porque hay culturas y culturas mucho con este tema. Porque para mí, cuando tú tienes retiro de una persona, no tiene que ser algo sorpresivo, que es un poco el challenge que de repente tiene la compañía, salvo que la compañía de alguna manera esté sufriendo algún tipo de crisis, que es algo que pasa, sobre todo a nivel financiero, y toca retirar a personal que realmente es bueno dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, el primer mensaje que uno que se tiene que lanzar cuando pasa por una situación así, porque es algo natural, hay personas que yo he visto que han reaccionado muy, muy, muy fuerte, porque efectivamente cada uno tiene una necesidad diferente, o hay otros que realmente pues se han ido tranquilos de la compañía, no necesariamente porque estén felices, sino que de alguna manera pocos expresan un poco de repente esa sensación. Lo primero que hay que pensar, y lo que yo siempre recomiendo, es un poco el motivo del retiro de la compañía. Es algo que tú lo tienes que tener muy en claro. Y es algo que de alguna manera tienes que preguntar cuando pasas por esa situación. ¿Por qué? Más allá de un reclamo de decir por qué yo y por qué no y me quiero seguir trabajando en la compañía, no, es entender un poco el motivo. Porque estoy retirando de la empresa, porque eso también da mucha estabilidad emocional, que es algo que de repente yo busco mucho en la compañía, ¿sí? Que la gente realmente sepa, o sea, si es por reducción, perfecto, si es un tema de performance, perfecto, si es un tema de que no hay feeling con el jefe, perfecto, que a veces son conversaciones difíciles porque mucho depende de la cultura organizacional también. Sí, eso es número uno. Número dos, lo que yo sí te sugiero es que cuando uno pasa eso, tienes que sacarlo. No es algo que te lo tienes que guardar. ¿Sí? Buscas al amigo, a la pareja o a la persona que de repente consideres que alguien que va a hacer catarsis contigo, porque cuando uno sale o pasa por ese tipo de experiencia, lo tiene que expresar. No ayuda mucho emocionalmente tampoco que te lo guardes o que de alguna manera empecemos un poco con los pensamientos, que es algo natural, que uno sale y dice, porque yo estoy frustrada y ahora qué hago y todo lo demás, ¿sí?
Y el tema sé que es algo que yo siempre hablo con los chicos cuando veo el tema de performance o siempre de alguna manera paso por una experiencia así o me toca desvincular a alguien de la compañía. Hay algo muy importante que uno también tiene que trabajar a nivel mindset, por decir así. Si uno trabaja en una compañía, salvo que sea el sector público, aún así puede pasar cosas. No proyectemos de que tiene que ser permanente, ¿sí? Tiene que ser un challenge también para nosotros mientras trabajamos en la empresa, porque recordemos que no es la única compañía dentro de Perú. En Perú existe como que más de 600 compañías, ¿sí? Pero el challenge de uno cuando uno está trabajando en la empresa es: ¿qué pasa si en algún momento me llaman y me dicen, oye, Girasol, estás desvinculada de la empresa? Entonces, es algo que no te tiene que agarrar desprevenida. Entonces, uno siempre tiene que tratar de superar, uno tiene que tratar de alguna manera de tener siempre un plan B o un plan C, que es un poco lo que hablan los CEOs de las compañías exitosas. Porque a veces nos focalizamos mucho en el día a día y podamos de alguna manera llegar a un status quo pensando de que vamos a estar ahí toda la vida, y en realidad no es así. Entonces siempre toca movernos un poco la silla de vez en cuando. Y finalmente, pues al final es un proceso. Así como cuando uno, pues yo no sé si recuerdas el primer trabajo que de repente uno pudo tener, pasa un proceso de selección para incorporar a la compañía. El tema de que de alguna manera uno desvincule de la empresa también es un proceso que uno tiene que sobrellevar. Y es, de alguna manera, tiene que buscar herramientas, fuerzas, soporte. Y lo primero que de repente uno tiene que hacer es pasar ese proceso, como un proceso de duelo, que es lo que se dice dentro de Human Resources. Pero al final es un proceso, entonces es un proceso que tú te tienes que dar el tiempo, claro, mucho depende de la necesidad que uno también tiene, para luego volver a reincorporar a una compañía si es que quieres el mundo corporativo. O también es un tiempo para que uno se tome y diga, oye, realmente si quiero regresar al mundo corporativo, empezar a probar algo diferente. Porque al final la base que nosotros tenemos del trabajo pues tiene que ver el tema remunerativo también, pero también hay que ver mucho el tema del desarrollo. Al final es un proceso, hay que verlo así. No es que de alguna manera uno pasa por este proceso de duelo tal cual. La primera fase pues es la negación, que es un poco lo más habitual, porque uno empieza a chancarse, a echarse la culpa y todo lo porque no hice esto y de repente no pasa. O sea, hay cosas que de repente uno quiere plantear para poder regresar a lo que tenía antes y es algo que no va a pasar. Después de este proceso viene pues ya el proceso de aceptación, por decir así, decir, oye, ya me quedé sin trabajo, pues ahora toca focalizar y encontrar uno nuevo. Y el tercero tiene que ver para mí, que es muy clave, que es el tema ya de ponerte en acción, ¿sí? Porque si uno se pierde mucho en los pensamientos, que soy muy partidaria de lo que es psicología positiva, para mí valoro mucho eso para cualquier situación, no solamente para el trabajo, sino para algo personal de repente o algún tema fuerte que uno puede estar pasando. Yo valoro mucho que le tienes que poner movimiento a tu cuerpo, sea que tú camines, sea que te pongas a leer un libro interesante, sea que tengas una charla interesante, pero tienes que hacer algo saludable, claro está. ¿Por qué? Porque si uno no se queda sin hacer nada, como dijo Albert Einstein, es una locura pensar que si hago lo mismo, pues voy a esperar resultados diferentes. No, ¿por qué? Porque uno si no hace nada, los pensamientos empiezan a fluir como de repente está creciendo el mundo tecnológico ahora, ¿no? Y normalmente no son pensamientos positivos cuando uno realmente se queda quieto. Así sea que esté agarrando el celular y demás. O sea, no, toca que hagas algo. Porque eso es parte de, digamos que ese es el paso 2 o paso 3. Tienes que hacer algo para poder cambiar un poco la situación y poder manejarlo. Si cada persona tiene su proceso, es algo que también uno también tiene que entender, ¿no? Porque hay algunos que esto pasa súper rápido, hay algunos que les lleva tiempo, pero al final tienes que mantener en movimiento el cuerpo, la mente, y eso automáticamente conecta mucho con tema de inteligencia emocional. No te quedes quieta. Y lo más importante, sácalo.
como te digo, es bueno expresar. Si es que no tenemos a alguien, por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo cuando alguien pasa una situación bien compleja, es que hagan algo totalmente disruptivo, algo que de repente nunca has hecho. Con decirte que uno se puede ir a la playa y gritar, ayuda mucho, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar ciertas herramientas también. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, creería que sí, porque para mí silencio es aprobación, como me enseñaron Sí, en el... Girasol, correcto, gracias. Muchas gracias, Claudia, lo que quieras, lo que necesites, pues yo presta. Ok, chicos, entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, pues yo encantada, si no, lo dejamos al final de la clase, ¿sí? Ok, entonces vamos a entrar al tema que nos interesa el día de hoy, que tiene que ver con el tema de administración del tiempo y productividad personal, ¿sí? Partamos de un concepto, de una definición como para enmarcarnos un poco, pero igual uno hace research y va a encontrar muchas definiciones con el tema de administración del tiempo o el time management, que es un poco como se conoce en el inglés, ¿sí? Pero digamos que yo les muestro un concepto contextual. Si para mí la administración del tiempo tiene que ver con la gestión de las tareas, lo que hace el esfuerzo de cada persona, es decir, tú, para que seas mucho más efectivo, mucho más productivo, con la idea central básicamente de que hagas tu mejor trabajo en el menor tiempo. Sí, que para mí tiene que ver mucho esto. Ahora, según un autor que ahorita no tengo en la cabeza, que es un político, él dijo, por ejemplo, lo único democrático a nivel mundial que tenemos y que nadie lo puede negar es el tiempo, porque todos tenemos o gozamos de 24 horas. Sí, entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Hay un libro que yo leí que me parece muy, muy interesante, que tiene que ver mucho con la administración del tiempo, entonces más o menos yo hice como que una abstract, algunos research sobre el tema de administración del tiempo, ¿sí? Entonces, lo más importante cuando uno habla de administración del tiempo o de alguna manera mejorar mucho la calidad del time que de repente tiene, que básicamente tiene que ver con las tareas diversas que uno tiene que hacer y quitar un poco de la cabeza, ay, no tengo tiempo para absolutamente nada, siento que el tiempo está mucho más cortito. Hay teorías de los aztecas que a nivel universe, básicamente creo que se han reducido 5 minutos de las 24 horas, entonces por eso siento que el tiempo de repente ya no, o sea, antes, no sé, antes hacía cosas y todavía no pasaba el mediodía, pero ahora hago lo mismo girasol y efectivamente ya no es mediodía, prácticamente ya es las 6 de la tarde. Entonces siento que el time se ha cortado y ya no tengo tiempo para nada, ¿sí? Que es un poco la situación que de repente nosotros tenemos, nosotros pasamos, ya sea a nivel personal o ya sea en el tema del trabajo. Porque culturalmente, por ejemplo, en el mundo corporativo hay una frase que a mí dentro de recursos humanos yo siempre he usado por eso, y es que me dicen, Girasol, acá en la compañía, las cosas que te piden no lo tienes que entregar mañana, lo tienes que entregar para ayer, ¿sí? Entonces, tenemos tanta demanda de tema de tiempo que tomarnos las pausas es un poco más complejo, porque también lo que hay que contextualizar y muy importante es el tema de los tiempos a nivel corporativo también, ¿sí? O a nivel cultural, por decir así. Según si nosotros leemos un poco o retrocedemos 10 años atrás o 20 años atrás, cuando empezó mucho el tema de la revolución industrial, por ejemplo, los tiempos eran diferentes y a nivel corporativo, me refiero a la fuerza laboral, era diferente porque le dabas mucho valor al tema del conocimiento, ¿sí? Pero si trasladamos eso al día de hoy, el día de hoy literalmente estamos viviendo en un mundo tecnológico, en un mundo de inteligencia artificial o en la era digital, que ahora ya no es, ahora es la era de la inteligencia artificial, lo que implica que ha habido mucho cambio y sobre todo mucha aceleración en todo sentido, ¿sí? Entonces, ha habido ya la tecnología que nos acelera el tema de la comunicación. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, es si yo me quería comunicar con alguien de China, por ejemplo, para que mi carta 20 años atrás le pudiera llegar, pues podía demorarse entre 2 y 3 días, ¿sí? Pero ahora ya no. Ahora, literal, con el tema del Internet, si me quiero comunicar con alguien de China, lo hago prácticamente en 5 segundos, sea por las redes sociales o sea básicamente por el tema del WhatsApp, etcétera. Pero ya se acortó. Entonces, como el tema de la comunicación también se ha cortado y ha habido mucho shorter,
El tema del tiempo, la percepción que nosotros estamos teniendo hacia el tiempo, también ha cambiado mucho. Entonces, ahora realmente vivimos en un mundo muy acelerado porque la información ya no demora tanto en llegar hacia ti. Prácticamente tú abres el celular o abres el computador o el Vision Pro, que ahora de alguna manera Apple ya lanzó también su nueva tecnología, pues la información lo tienes en el instante, ¿sí? Entonces hay que colocarnos mucho en esa realidad también, ¿sí? Entonces, lo que nos habla el autor es que hay cierta tendencia cuando uno tiene que hablar o de alguna manera quiere optimizar el tema de las tareas, ¿sí? Uno, que es algo que me pasa también a mí dentro del mundo corporativo, es que hay dos frentes, el tema del foco y el tema del caos, ¿sí? El tema del foco, pues normalmente se llama mucho a los Focus Master o las personas que uno debe conocer también, que son organizados por naturaleza. Aquella persona que de repente tiene las cosas bien ordenadas, el sistema para entregar información también es muy fluido, uno que de repente trabaja en el tema corporativo y, por ejemplo, me ha tocado miembros de equipo que yo le pedí información y lo tenía inmediatamente, o el tema de las carpetas que llevaba en el computador tenía un orden y una estructura que para mí era impecable. Entonces, ese tipo de profiles, que de alguna manera es un organizador por naturaleza o ordenado por naturaleza, no solamente en el trabajo, sino también a nivel personal, que es algo que uno visualmente lo ve, pues normalmente no tienen problemas con la productividad porque son muy eficientes manejando mucho el tema de las tareas o las cosas que puedan hacer. Pero lo que yo sí he visto a nivel de experiencia, que es un poco el research que también dice que normalmente cuando uno interactúa dentro de la compañía o lo hace a nivel personal, la mayor frustración que tienen este tipo de perfiles es que no conectas con personas que no van al mismo ritmo. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar líderes que son realmente bastante ordenados y dentro de sus equipos hay gente que de repente está para el otro frente, te dicen, Girasol, yo quiero que la gente haga las cosas a mi manera porque me funciona a mí. Entonces, quiero que mi equipo haga lo mismo que yo, porque si me funciona a mí, les puede funcionar a ellos, ¿sí? Entonces, normalmente hay mucho nivel de frustración en este tipo de perfiles porque no todos son por naturaleza de alguna manera ordenados, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El otro frente, pues tiene que ver con el caos, que es lo que nosotros llamamos los Chaos Master, que son ese tipo de personas que están en la lucha constante de la organización y de la productividad, que de repente nos ha pasado. Es aquella persona que de repente tú vas y le miras el escritorio y está totalmente, visualmente no es algo que te dé mucho orden. Sí, son los perfiles que normalmente, misma propaganda de Coca-Cola, si es que no me acuerdo más, que dicen, Girasol, en mi desorden yo encuentro la información que tú me dices. Y efectivamente pasa, porque cada uno tiene su propio sistema de orden, por decir así, o su sistema de encontrar información. Porque, por ejemplo, a nivel personal, yo que soy, trabajo en recursos humanos, en mi equipo me gusta mucho, al menos la información que se comparte tiene una estructura. Me gustan mucho las carpetas, los nombres, estructura de alguna manera de archivos, porque siento que si eso está ordenado, pues la gente de alguna manera ubica más rápido la información, pero eso es en documentos compartidos. Pero en documentos personales, que ya es management de cada miembro del equipo, pues encuentras cada cosa. ¿Sí? Desde el escritorio, yo no sé si lo vemos ahorita, por ejemplo, y les pido, a ver, muéstrenme un poco la pantalla de la computadora, cómo lo tienen. Desde ahí nada más yo, de alguna manera, dentro de los equipos de trabajo que tengo, saco línea. Yo personalmente no soy alguien que si yo les muestro mi escritorio, van a ver simplemente lo que implica conectarse a los programas. No me gusta tener archivos pegados o tener repleto el tema de escritorio, por ejemplo, porque siento que para mí es un caos, ¿sí? Pero es parte de, ¿sí? Ojo que acá estoy hablando de tendencias, no que esto esté bien o que esto esté mal, no trato de demostrar de alguna manera eso. Pero la tendencia dentro de gestión de tareas o el tema de administración de tiempo tiene que ver eso, de personas que ya de alguna manera son muy ordenadas o de las personas que de alguna manera son muy caóticos, ¿sí? Pero hay una tendencia también, que es la tendencia media, que de alguna manera son, según los research, pues de alguna manera la mayoría de la gente se sitúa acá, que son el tipo de perfil que uno se focaliza,
en el día a día. De repente uno dice, girasol, hoy día tengo que hacer 5 tareas y me focalizo en eso, ¿sí? Pero a veces suelen desviarse y eso genera mucha frustración. Así es como que estás al medio de que a veces lo hago y a veces me distraigo, entonces a veces retraso, etc. ¿Sí? Pero es un poco el tema de la tendencia. Entonces, el primer tip que yo les doy, chicos, es que se identifiquen cuál es la tendencia que ustedes tienen. Entonces, si yo les hago, por ejemplo, un Mentimeter rapidito, que se les voy a mostrar ahora, me gustaría saber un poco cómo se califican. Ojo, esto es un tema más ejercicio propio, o sea, de uno, ¿cierto? Entonces, a ver si visualmente lo vemos acá y me empiezan un poco a responder y a ver si se ubican en algo y alcanzamos a ver. Bueno, ahí les dejo un poco el tema en el celular. Y no, pues colocamos lo que dice ahí, colocamos menti.com y colocamos el código. Si el código está ahí, que es 36973656. ¿Sí? Y la pregunta la vemos que ahí yo les puse. ¿Cuál es tu tendencia o con cuál se identifica? No sé si pueden hacer el check porque les va a aparecer las 3 opciones. Entonces hay que elegir una, a ver cómo nos va. Ah, ok. A ver si llegamos siquiera a la mitad de la clase. Ok, vamos muy bien. Ok. A ver si somos Focus Masters, somos nómades o de alguna manera somos caóticos. Ojo, que dentro del caos también uno es productivo y uno encuentra las cosas, ¿sí? Y dentro del Focus Master, pues uno también encuentra las cosas y también es productivo, ¿sí? En el nómade como que estás como que para uno y para el otro. Ok, vamos bien. Por ahí que los perfiles que tenemos como que están... Ok. Listo. A ver, si llegamos, vamos 17, ok. A ver si llegamos a más. A ver si la mitad de la clase tengo 70 personas. A ver si llegamos a 35. Ahí ya vamos 20. Con toda confianza, chicos, que porque al final esto es, digamos que no se publican nombres acá, no simplemente es un cheque ya. Y esto de alguna manera es una autoevaluación, porque el curso que vamos a, o la información que yo les voy a dar ahora, tiene que ver mucho con dónde se identifican, porque si eres Focus Master, la información que vamos a ver lo tienes que situar de alguna manera, conectar con las personas que no son Focus Master, y te complica un poco de repente lidiar con ellos. Si eres caótico, pues algunas herramientas que te van a permitir de alguna manera tener cierto orden, ¿sí? Y si eres nómade, pues bajar un poco los niveles de frustración y tratar de customizar cuando me voy para acá y cuando me voy para el otro lado, ¿sí? Que también es importante tenerlo en cuenta. Y mientras van contestando, pues es muy importante que, digamos que lo que yo quiero perseguir el día de hoy, que espero que también pueda ayudar, es de alguna manera no es que focalicemos a nivel mindset de decir, ahora sí voy a ser Focus Master, o voy a ser nómade, o voy a ser caótica, o voy a dejar de ser caótica para ser Focus, o voy a de repente aprender a ser un poco caótica para poder lidiar nivel de frustración. No. Acá lo que uno busca siempre, como les digo, es liberar tu tiempo. Es el curso del día de hoy. Espero que para el día, en la semana o en el tiempo, pues puedan liberar y puedan decir, Girasol, tengo 5 horas libres, tengo 10 horas libres, que es un poco el challenge que ustedes tienen que colocar. ¿Cuántas horas libres quieren tener para hacer lo que más les gusta? No sé, hobby, practicar un deporte, estudiar, prepararse, no sé. Pero quitarnos un poco el tema de mindset, no tengo tiempo, no. Con la clase de hoy espero que la meta que tienen Girasol, estoy buscando tener 5 horas libres, 3 horas libres, 10 horas libres, no sé cuál es la meta que tienen. Focalicemos mucho a eso, ¿sí? A ver, no soy mucho de cada uno, soy intermedio, comienzo ordenada, se va acumulando documentos importantes, ¿ok? Entonces somos nómades focus, ¿ok, Nicolás?
Perfecto, entonces eres caos también. Esa es la frase, mi desorden está mi orden. Sí. Ojo que acá no es que algo esté mejor que el otro, no. Acá uno se acomoda con lo que le funcione. Ojo, que eso es muy importante. Ok, entonces más o menos la clase o la gente que participó, muchas gracias, pues vamos como que tenemos 9 personas que son Focus Master, nómades que son 8 y los caos que son 8. Sería interesante, ¿cómo es que se dice? Interpretar experiencias o compartir experiencias. Imagínense hablar con alguien que está en caos, el de caos que hable con alguien de Focus y los nómades que de alguna manera hables con el tema del Focus y con el caos. Sería una conversación bastante enriquecedora, pero bueno, no lo podemos hacer, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias por la participación, chicos. Entonces vamos a seguir la clase y seguimos con la clase que es esta. Ok, ahora que ya de alguna manera hicimos la autorreflexión y ya sabemos si somos focus, somos nómades o de alguna manera somos caos, ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera hay alguna herramienta que de repente nos pasa y que vamos a revisar también que tiene que ver mucho con la administración del tiempo, que de alguna manera ayuda a lidiar, ¿sí? Yo no sé si les pasa, pero esto es un poco la realidad. Hay una técnica que te dice que habla mucho del backstaking, que de alguna manera son realizar tareas en segundo plano. ¿A qué se refiere esto? Es cuando retrocedes sobre una tarea que no requiere tu atención y ocurre en segundo plano. Pongámosle en un ejemplo sencillo. Imagínate que tienes el pan en el horno y mientras el pan se cocina, tú puedes hacer otra cosa, como en este caso podría ser hacer la ensalada, ¿sí? O si lo llevamos a un plano corporativo, por ejemplo, mientras yo estoy en reunión y de repente tengo una reunión programada 1 hora después con mi equipo se pone a hacer otras cosas, ¿sí? Pero están a la par, están en segundo plano. Es algo que de alguna manera se llama el backtask, que es parte de y también nos pasa, ¿sí? La otra situación que tiene que ver, y de repente es mucho la tendencia, es el tema del multitasking, o el tema del multitask, o el tema del polifuncional, o el tema del multitareas, o en el tema de que yo puedo hacer 10 tareas o 20 tareas a la vez. Sí, que a nivel corporativo de alguna manera se trabaja mucho con el tema del multitask, pero lo que nos dice el autor, que a mí me gusta mucho más el concepto, es el tema del switch tasking, que tiene que ver cambiar tareas. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Cuando hablamos de concepto, pues básicamente tiene que ver cuando uno intenta hacer 2 o más tareas que requieren atención al mismo tiempo. Entonces, si yo les pregunto, y si me hacen así o me hacen así, ¿quién de alguna manera, más allá del género que uno pueda tener, quién hace solamente una tarea y no hace varias a la vez? Sobre todo en el mundo corporativo, ¿sí? Dime, Claudia. No sé si levantaste la mano o algo así. Pero hay que diferenciar mucho estos dos mundos, ¿sí? Las tareas en segundo plano, que tiene que ver, se está horneando el pan y puedo hacer la ensalada. Y lo otro que tiene que ver con el multitasking, que tiene que ver cuando uno tiene que hacer 2, 3, 4, 5 cosas a la vez, que sobre todo en el mundo corporativo es algo bastante demandante, ¿sí? Tengamos en cuenta esos dos conceptos. Para poder entender mejor un poco el tema, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Que para esto sí les pido mucha honestidad, por decir así, porque yo también lo he hecho. Entonces, sí me gustaría que lo hagan. ¿Y para esto qué necesitan? Necesitan una hoja en blanco o la hoja de cuaderno, no sé. Sí, una hoja en blanco así sencilla. Entonces, sí le pueden coger. Es importante que es manual, porque en la computadora no ayuda. Hay que coger una hoja de papel, les recomiendo para este lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Que es importante que lo hagan porque de alguna manera nos vamos a tomar el tiempo. Entonces, lo que necesitan es una hoja de papel, un lapicero y algo con lo que se puedan tomar el tiempo. ¿Sí? A ver, María, me pasa que a veces me pongo a hacer una actividad y luego al mismo momento me doy cuenta que me falta terminar a hacer otra actividad, pero últimamente he tomado la tendencia, por decir así, de concentrarme primero en una, dejar la otra y me va a funcionar. Ok, listo.
Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces necesitamos una hoja de papel, un lapicero y un timer o con lo que puedan tomar ese tiempo, que de repente puede ser el celular o de repente la misma computadora, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Es sencillo, ¿sí? Van a escribir lo que visualizan en la pantalla. Primero la primera frase que dice multitarea es un ladrón. Y después en la parte de abajo van a escribir los números del 1 hasta el 20. Y en la hoja tiene que quedar tal cual. ¿Sí? Me avisan cuánto se demora. Yo les doy 40 segundos. ¿Sí? Pero tienen que tomarse primero multitarea es un ladrón y abajo del 1 al 20. Y tómense el tiempo. A ver cómo los va. Y me van colocando como mensaje cuánto se demoraron. Por ejemplo, mi score es 24 segundos. A ver cuánto les va. Ojo, que hay que escribir primero la primera frase multitarea, es un ladrón, ¿no? De derecha a izquierda o si son sordos también, ¿sí? Y luego del 1 al 20. A ver, arranquen, chicos. A ver cuánto demora. Digamos que pónganme el tiempo. 4 segundos. Claudia, ok. Ojo que hay que hacerlo a mano. Bueno, si lo hacen en la computadora, podría funcionar también. No lo he intentado. Ok, vamos bien. 25 segundos. Menos de un minuto no me ayuda mucho. 16 segundos, 30 segundos. Ok, muy bien. 30, ok, muy bien, muy bien. A ver qué dice el resto. 19 segundos, muy bien. Hasta ahora el récord que veo creo que son 14 segundos que lo hizo claro. 27 segundos, ok, muy bien. 25 segundos, muy bien. A ver, ¿qué más? 23 segundos, ok. No pierdan eso y escríbanlo en un costadito. Carolina, 20 segundos, muy bien. 23, ok. Si veo el promedio, más o menos estamos como que entre 20 segundos, ¿sí? 4 segundos con letra de doctor. Ojo que la letra de doctor hay que ver cómo está en la pantalla, ¿no? Entonces, si me lo dan a mí, pues voy a pedir que lo hagan otra vez, porque se tiene que entender, ¿sí? Ok, entonces la tendencia más o menos son 20 segundos. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de una manera diferente, ¿sí? Ok, 20 segundos, 22 segundos, ok, perfecto. Listo, ya terminaron todos, listo. Entonces, vamos a hacer la segunda parte, ¿sí? ¿Preparados? Denle vuelta a la página para poder escribir y nuevamente se van a tomar el tiempo. Solo que esta vez, chicos, vamos a escribirlo de una manera diferente. Vamos a escribir la M y luego el número 1, la U y luego el número 2 y así. La L y luego el número 3. Luego la T y el número 4 y así. Primero una letra, luego un número, letra, número, letra, número. A ver, chicos, 1, 2, 3, arranquen y me dicen cuánto se demora. Recuerden, letra, número. A la arriba, letra, número, letra, número. A ver cómo les va. ¿Cuánto demora? Ojo que lo tienen que hacer. Yo me demoré 34 segundos. Ok, 34, Luciana 40, ok. Elena 40, muy bien, ok. Ok. 34, 40, 40, ok. ¿Cómo le van? 33, ok.
58, ok. Las personas que terminaron pueden colocar los dos puntajes al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, yo les pongo la primera hice 24 y la otra hice 34. No sé si me lo pueden colocar así. Si es que ya terminaron la segunda. A ver, para ver un poco cómo está el rango. Ok, Blanca, muchas gracias. Check. Claudio, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Ok. Ok. Muy bien, chicos, 23:46, 15:21, César tiene 30, no sé cuánto demoraste el anterior. 19:33, ok. 20:50, ok. 30:25, muy bien. 27:40, 30, ok. Perfecto. Si ustedes han dado cuenta, ¿dónde demoran más en hacer de alguna manera tareas en segundo plano, que es un poco el backtasking, o demoramos más en el tema de las multitareas? Porque el ejercicio que yo les acabo de hacer es como nuestro cerebro, de alguna manera, hace las tareas, ¿sí? Cuando uno hace tareas en segundo plano, es decir, termino una para empezar la otra, me demoro menos tiempo si es que agarro una y agarro otra diferente a la vez, que nosotros llamamos el tema de las multitareas, ¿sí? Ahí me demoro más y lo acaban de comprobar. Según los research, lo que se recomienda es que uno siempre tiene que terminar una cosa para poder empezar otra, ¿sí? Y evitar el tema de la multitarea. Ojo, evitar, porque de alguna manera no es algo que uno nunca lo tiene que hacer. No, no me voy a mucho a los extremos. Hay que evitar el tema del multitask y de alguna manera lo acaban de comprobar, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen los estudios? Que uno tiene que evitar la multitarea básicamente porque el mayor obstáculo para una gestión eficaz que nosotros tenemos del tiempo no es que no nos falte el tiempo, ¿sí? Sino es que estamos tratando de hacer demasiadas cosas en el tiempo que nosotros tenemos disponible, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el ejercicio que yo acabo de hacer, si es que yo les pongo un rango, simplemente les digo 20 segundos para ambas cosas, no lo van a poder hacer. O visualmente de repente va a ser como letra doctor, como alguno de sus compañeros decían, ¿sí? Entonces, el segundo tip, chicos, de tema de gestión de tiempo o el tema de gestión de tareas y hacer más productivo uno a nivel personal, es que tienes que evitar el multitasking o tienes que evitar el multitareas, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué, Girasol? Uno de los efectos del multitasking es que el tiempo requerido para completar las tareas se incrementan, como lo acaban de experimentar y acabamos de ver algo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es algo esto que nos pasa mucho en el tema de la vida real? Por ejemplo, estás escribiendo un correo electrónico, de repente algo importante que es, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo le estoy escribiendo a mi jefe, concentrada, respondiéndole un correo y de pronto, ¡plum!, me llega un mensaje de texto al celular. Tengo dos opciones. O lo leo o no lo leo, pero en este caso yo lo leo y hasta que responda, ok, check. Hasta que yo me vuelva a conectar nuevamente al mensaje que yo le estoy escribiendo a mi jefe, me demoro más, ¿sí? Porque tengo que volver a pensar, tengo que volver a releer, de repente volver a concentrarme y decir a ver qué mensaje le va a dar, etc. Entonces, al final, si yo tenía planteado mandarle el correo en 1 minuto, al final se demora y se hace 5 minutos, o a veces 10 minutos, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio de Microsoft que hizo el estudio con sus trabajadores, básicamente viendo el tema del multitasking, y mostró que una persona en promedio cambia 566 veces por día el tema de hacer una tarea. Es decir, el tema que nosotros hacemos de la M al número, letra, número, por ejemplo, en Microsoft, una persona en promedio lo hace 566 veces. Si eso lo multiplicamos por el tema del tiempo que nos demoramos, ahí tenemos el primer ladrón del tiempo, que es un poco lo que se habla mucho dentro del tema del time management, ¿sí?
Lo segundo del tema del multitasking, porque hay que evitarlo, es porque la calidad de nuestro trabajo disminuye o la probabilidad del error se incrementa, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa, por ejemplo, a mí mucho en el tema de líderes? Que me dicen, Girasol, yo a los chicos realmente les he dado las instrucciones claras, les he mandado un manual, les he explicado uno por uno, les he dado hasta tiempo mío como por si tienen dudas, les he dado vídeos, les he dado tutoriales, pero aún así me siguen cometiendo el error. ¿A qué se debe? A que de repente la gente está muy metida en el tema del multitasking, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Si es que tú eres líder o tienes un equipo, pues hay que focalizarse mucho en eso. Y si tú eres miembro del equipo, decir, oye, yo me estoy equivocando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Eso es muy importante. Lo tercero, porque hay que evitar mucho el tema de la multitarea, es que te eleva el nivel de estrés. No sé si les ha pasado, pero de repente yo sí sido mucho el tema de que siento que tengo que entregar algo a las 6 de la tarde y de pronto se acumularon 10 cosas y no voy a llegar. Entonces tu nivel de estrés, de ansiedad, de un poco de cierta tensión en el cuerpo y etcétera, uno empieza a experimentar eso que realmente es bastante complejo, ¿sí? Y cometes demasiados errores obvios, que a mí me ha pasado, que uno puede dar su dirección erróneamente, o alguien me llama y me dice, Girasol, nos vemos a las 7 de la noche, pero necesito regalarle tu dirección a tal persona. Ok, perfecto, entonces, he dado el número equivocado en la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás tan sumido en el tema del estrés, porque tienes tantas tareas por hacer, que al final te equivocas más rápido, ¿sí? Entonces, el nivel de estrés también se eleva. Entonces, por eso, de alguna manera, hay que evitar el tema del multitasking, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, Girasol, ok, ya entendí que es el multitasking y que son tareas en segundo plano, me queda claro. Me queda claro que hay 3 temas importantes por el cual uno tiene que evitar el multitasking, ¿sí? Uno, que de alguna manera me demoro mucho. Segundo, la calidad de mi trabajo no es muy buena. Y tercero, pues al final me termino estresando más. Perfecto. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, hay algunos tips que de repente es amante de la lectura, pues puede encontrar un montón de libros hablando mucho de time management o gestión del tiempo, ¿sí? O artículos o videos o tutoriales, etc. Entonces yo acá más o menos la recopilé algunos que tienen mucha tendencia, ¿sí? Uno, el primer tip es tu espacio de trabajo. A mí me gustó mucho la figura de ahí. El espacio de trabajo tiene que ver mucho por las cosas que tú tienes alrededor, ¿sí? Si ustedes se miran, que están viendo de repente la pantalla o tienen el computador, y les pediría que me tomen una foto, ¿qué es lo que tienen encima del escritorio o qué tienen encima de la mesa? De repente hay cosas que no deberían estar ahí, ¿sí? La primera clave para el tema del management o el tema del time management tiene que ver con tu espacio de trabajo o el espacio que de alguna manera tú estás ocupando. Entonces, hay una técnica que a mí me funciona mucho, que es el tema de las 5 S, que lo hice en una de las compañías donde yo trabajaba, que nos trajeron expertos con esto, que es una filosofía japonesa que se aplica mucho a temas de industria para implementar mucho productividad, que es súper sencilla, que realmente ya lo han escuchado, ¿sí? Que te habla del tema del seiri, te habla del seitong, del seiso, del seiketsu y finalmente del shitsuke. Que si lo trasladamos al español es que te habla esta filosofía y te dice clasifica. Por ejemplo, si tú tienes tu escritorio enfrente tuyo, tienes que clasificarlo con 2 criterios. ¿Qué es lo que realmente necesitas utilizar del escritorio? ¿Sí? Que para eso nosotros de alguna manera veíamos. Lo que yo utilizo todo el tiempo, por ejemplo, si yo les tomaría la foto que yo tengo acá, lo único que tengo frente acá es mi computadora, el mousepad, tengo una cartuchera con lapiceras y mi vaso de agua. Todo lo demás está en los cajones, ¿sí? De alguna manera clasifique en función de eso, ya sea en el trabajo, ya sea en tema de vida personal, etcétera. Porque lo que te dice la filosofía es, lo que utilizas con más tiempo, tenlo cerca tuyo. Lo que no lo utilizas mucho, mételo en el cajón. Y si es algo que vas a utilizar una vez al año, pues mételo en un cajón que de repente ocupa otro espacio, donde tus tiempos de traslado no te quiten mucho tiempo, ¿sí?
Lo segundo es el tema del orden, que tiene que ver mucho con lo que les acabo de decir. ¿Cómo ordeno mis cosas, Girasol? El orden es en base al uso de la frecuencia, que es un poco lo que dice la filosofía. Ordena de acuerdo a tu frecuencia de uso. La computadora la usas todo el tiempo, tiene que estar enfrente tuyo, ¿sí? El tema del vaso de agua, ¿lo tomas todo el tiempo? Sí. No, Girasol, yo no soy mucho de tomar agua, entonces no lo tengas cerca, ¿sí? Lo tercero es el tema de la limpieza. Por ejemplo, en la compañía nosotros teníamos rutina de limpieza. O sea, yo llegaba, y es algo que me quedó mucho, yo llegaba, ya tenía un pañito puesto y yo le pasaba el paño de alguna manera al escritorio, a la computadora y al mousepad. Todos los días era mi rutina, que no me demoraba menos de un minuto, pero tenía que coger. Y así tenía algún papel que no usaba, también lo tiraba y lo desechaba, pero era lo primero que hacía cuando llegaba a la oficina, que nosotros llamábamos rutinas de limpieza, que a nivel personal también funciona. La tarea más sencilla que uno puede tomar en cuenta es si te fijas el lavado de la cocina y tienes algo sin lavar, por ejemplo, no ayuda mucho, ¿sí? Según la filosofía japonesa, por ejemplo, dice que no, tú lo tienes que hacer y ya. Lo cuarto es el tema de la estandarización, que de alguna manera que tiene que ver el Seiketsu. Estandarización, por ejemplo, nosotros en la compañía que lo trabajamos, poníamos unas marcas. Mi escritorio tenía como que unos botoncitos donde iba la computadora, donde tenía que estar el mousepad, donde tenía que estar mi vaso de agua, etc. Entonces, básicamente la figura era la que ustedes ven acá en la pantalla. Ese era mi estándar de orden y mi estándar de clasificación. ¿Sí? Nosotros teníamos cierta botonera en la computadora, en la empresa y funcionaba muy bien, ¿sí? Pero tú le dabas, tú estás claro, acá tú eres libre de darle el estándar que tú quieras, porque al final lo que busca esta filosofía es que cuando tú entres, sientas un poco el tema de que las cosas están como tú quieres y te evites desplazarte mucho para poder coger las cosas, que de alguna manera esos son ladrones del tiempo. Y ahí está el tiempo libre que de repente tú quieres disfrutar, ¿sí? Eso es y finalmente es el tema de la autodisciplina, que tiene que ver el tema de auditarte cada cierto tiempo. Al menos en la oficina, por ejemplo, nosotros lo hacíamos una vez al mes. Había un comité de auditoría que venía y me revisaba. Si había clasificado bien, si había ordenado bien, si había limpiado bien, si mi estándar estaba dentro de la compañía exigía. Sí, tenía auditores que venían y me decían, a ver, Girasol, muéstrame tus carpetas. Entonces tenían que tener cierta estructura. Entonces, al final es una filosofía, ¿por qué? Porque es una rutina, es un hábito. Es una tendencia que se utiliza mucho en las compañías, que funciona mucho, súper sencillo, súper práctico, que ayuda mucho también al tema de vida personal. Esto es algo que también se los quería compartir. Se llama la filosofía de las 5 S. Pueden encontrar un montón de información de esto en internet, pero para mí es sencillo. 5 pasos súper prácticos, ¿sí? El segundo tip tiene que ver con el tema de mindset, chicos. Cuando uno habla de gestión del tiempo, el tema del pensamiento es súper, súper clave. ¿En qué sentido? Lo que nos dicen los researchers es que cuando reduces los pensamientos que te distraen y las interrupciones, eres libre de hacer tu mejor trabajo. ¿A qué me refiero en esto? Yo de repente les hago una pregunta súper sencilla. Por ejemplo, llevamos 1 hora de clase. ¿Cuántas veces te interrumpiste mentalmente en la última media hora, por ejemplo? A ver si me colocan el numerito como mensajito. Ahora ustedes me dirán, Girasol, pero ¿cómo sé que me interrumpí mentalmente? Pues cogí el celular, se me vino un pensamiento de repente de que tengo que salir más tarde, o es el cumpleaños de algo, o que me olvidé comprar algo, etc. Varias veces me ayuda, hay que colocarle números, chicos. Recuerden, una técnica que a mí me funciona mucho a nivel psicología es siempre coloquen, sean concretos, ¿sí? Hay que poner números, porque muchas veces es como que el todo o el nada, ¿no? 8 veces, 10 veces, 9 veces, ¿sí? 6 veces, ok. Entonces, si eso lo trasladamos a las actividades rutinarias que hacemos, una distracción, ¿qué es? Es multitasking. Es letra, número, letra, número. Entonces, a mayor veces implica mayor tiempo en la actividad que yo pueda
necesitar terminar en ese momento. Entonces, los tiempos o las horas libres que yo quiero para hacer algún hobby o hacer otra cosa, pues, importante, ¿sí? Eso es muy importante. Les voy a mostrar un video, que el video original está en inglés, pero lo llegué a encontrar en español. Bueno, a mí me gusta más el inglés porque el chico como que se ve un poco más dinámico, pero está en español. Porque hay un ladrón bastante interesante que imagino que ustedes han oído hablar mucho, que es de la procrastinación, ¿sí? Él encuentra una manera muy interesante y a mí me encantó cuando lo leí y nos va a mostrar un poco de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el tema de mente también. A ver, ya les muestro el video. Digamos que el autor de este libro, o el autor de alguna manera de este post, porque es un post, se llama Tim Urban. Es americano, él estudia, es podcast, él es el maestro de la procrastinación, como él se dice, pero encontró un sistema y él nos los explica. A ver, ya les digo. Me avisan si lo pueden ver y si lo pueden escuchar también. El vídeo dura 14 minutos. Si quieren, luego se los paso, pero yo solamente quiero que escuchen un abstract. ¿Sí? Mala. Como sea, hoy escribo blogs. Escribo el blog de Wait But Why. Y hace un par de años decidí escribir sobre la dilación. Mi comportamiento siempre dejó perplejos a los no procrastinadores cercanos y quería explicarles a los no procrastinadores del mundo qué pasa por la cabeza de un procrastinador y por qué somos como somos. Yo tenía la hipótesis de que el cerebro de los procrastinadores era en realidad diferente al resto de la gente. Para probarlo, encontré un laboratorio de resonancia magnética que me permitió escanear mi cerebro y el de un no procrastinador para poder compararlos. Y los traje aquí para mostrarles hoy. Quiero que observen con atención, si pueden, encontrar diferencias. Sé que si no son expertos en el cerebro, no es tan obvio, pero solo observen, ¿sí? Este es el cerebro de un no procrastinador. Ahora, este es mi cerebro. Hay una diferencia. Ambos cerebros tienen a alguien que toma decisiones racionales, pero el cerebro del procrastinador también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto para el procrastinador? Significa que todo está bien hasta que sucede esto. ¿Momento ideal para hacer la tarea? No. El motor de decisiones racionales tomará la decisión racional de hacer algo productivo, pero al mono no le gusta ese plan. Por eso toma el timón y dice, en realidad leamos toda la página de Wikipedia del escándalo de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Entonces, luego iremos al refrigerador para ver si hay algo nuevo ahí en los últimos 10 minutos. Luego, entraremos en una espiral de YouTube que empieza con videos de Richard Feynman hablando de imanes y termina mucho después mirando entrevistas de la mamá de Justin Bieber. Todo eso va a llevar mucho tiempo, por eso no tendremos espacio para agendar tareas hoy. Lo siento. Pero, ¿qué está sucediendo? Parece que el mono de la gratificación instantánea no es algo que uno quisiera al timón. Vive totalmente en el momento actual. No tiene memoria del pasado, no conoce el futuro y solo le importan dos cosas, lo fácil y lo divertido. En el mundo animal eso funciona bien. Si uno es perro y pasa toda la vida sin hacer nada más que cosas fáciles y divertidas, tiene un éxito enorme. Y para el mono, los humanos somos solo otra especie animal. Uno tiene que dormir y alimentarse bien y propagarse a la próxima generación, que en épocas tribales puede haber funcionado bien. Pero si no lo han notado, no estamos en épocas tribales. Estamos en una civilización avanzada y el mono no sabe qué es eso. La razón para tener otro componente en el cerebro, el motor de decisiones racionales, que nos permite hacer cosas que otros animales no pueden. Podemos avisorar el futuro, podemos ver el panorama completo, hacer planes a largo plazo. Y el motor quiere tener todo eso en cuenta. Y quiere que hagamos lo que tenga sentido hacer en ese preciso momento. Pero a veces tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas, como cuando cenamos o vamos a dormir, o disfrutamos un merecido tiempo libre. Por eso hay un soplamiento. A veces están de acuerdo,
Pero otras veces tienen mucho más sentido hacer cosas más difíciles o menos placenteras por el bien del panorama general. Y es ahí donde entramos en conflicto. Para el procrastinador, ese conflicto suele acabar de cierta manera siempre, haciéndole perder mucho tiempo en esta zona naranja. Un espacio fácil y divertido, totalmente alejado del círculo del sentido. Lo llamo el patio oscuro. Bueno, el patio oscuro es el lugar que todos los procrastinadores conocemos muy bien. Ahí ocurren las actividades de ocio, a veces en momentos en los que no se supone que deberían ocurrir. La diversión que uno tiene en el patio oscuro no es en realidad diversión, porque es totalmente inmerecida y el aire está cargado de culpa, temor, ansiedad, odio por uno mismo, los sentimientos de todo buen procrastinador. Y la pregunta es, en esta situación, con el mono al timón, ¿cómo sale el procrastinador hacia esta zona azul? Un lugar menos placentero, pero en el que ocurren las cosas realmente importantes. Bueno, resulta que el procrastinador tiene un ángel de la guarda, que siempre lo cuida y vela por él, en los momentos más oscuros. El llamado monstruo de pánico. El monstruo de pánico está inactivo la mayor parte del tiempo, pero de repente se despierta cuando una entrega se aproxima demasiado, o si hay peligro de vergüenza pública, un desastre en la carrera o alguna otra consecuencia aterradora. Y lo más importante, es a lo único que le teme el mono. Se ha vuelto muy relevante en mi vida últimamente, porque la gente de TED me llamó hace unos 6 meses para invitarme a dar una charla TED. Y claro, dije que sí. Siempre fue mi sueño haber dado una charla de TED en el pasado. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Bueno, el video dura 14 minutos, así que es como que muy larga, me tomaría media clase. Pero me gusta mucho, ¿sí? Porque de alguna manera si nosotros vamos y de alguna manera queremos trabajar mucho el segundo tip. Sí, claro, Diana, mira, ya antes de que se me vaya les pongo el link acá. Steve Murman tiene su libro también, que se llama Procrastinador, o The Best Procrastinator, pero me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo presenta bien de manera graciosa, pero lo que yo les dejo un poco es qué tanto caso le hacemos al mono, que el mono tiene que ver mucho, como él dice, con este tema de satisfacción momentánea o instantánea. Y lo clave que hay que darse cuenta cuando uno procrastina, cuando uno deja de hacer algo o se distrae. Como él dice, al mono no le interesa ni el pasado ni el futuro. Al mono le interesa únicamente lo que pasa en el momento. ¿Sí? Que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros dentro del challenge, dentro del mundo corporativo también es lo que pasa. El tema del aparato o el tema de la pantalla es algo, el distractor más grande que estamos teniendo nosotros y que de alguna manera es el challenge más grande que tenemos. Porque si yo les preguntara cuánto tiempo se pasa viendo el tema de la pantalla, ya sea de noche, de mañana, de tarde, sobre todo el tema de redes sociales, que los expertos hablan mucho del tema de dopamina, pero es una dopamina temporal, ¿sí? Y si es que ya nos vamos un poco a los extremos, pues ya existe una, de alguna manera, una adicción al tema de la pantalla, ¿sí? Que eso ya está. Que hay gente que literalmente sin pantalla no puede estar. Y ya le genera también, como puede ser el tema de cualquier droga, también ya le genera síntomas de abstinencia, ¿sí? El tema acá, no, yo no esté en contra de la pantalla y nada de eso, no. Yo lo que yo me voy con Tim Urban es que el mono es muy bueno y es gratificante, solamente que hay que activarlo, como él dice, cuando realmente te lo mereces, ¿sí? Y la otro tema que tiene que ver con el tema del monstruo del pánico, que sí es que yo lo traslado al mundo corporativo, es cuando los chicos, por ejemplo, me dicen, Girasol, yo tenía que entregar esto para mañana, pero mira, me distraje en no sé qué, iba a implicar que por favor yo me quede 2, 3 horas más en la oficina, no te preocupes, yo no te lo voy a pasar como horas, pero yo necesito tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros como líderes dentro de las organizaciones, o al menos yo en recursos humanos, ese es el challenge para mí.
Por eso siempre muestro esto a mi equipo y me encanta mucho. Les digo, oye, a tu monito ponle un ratito al otro lado y evítame el monstruo del pánico, ¿sí? Sí, Diana, la procrastinación también es todo un tema de estudio que tiene muchas causas. Y una de las causas efectivamente tiene que ver con factores estresantes. Porque el estrés a qué te lleva, que tú le buscas al mono, ¿sí? Que es un poco, digamos, la dopamina falsa, ¿no? Porque la tendencia mucho que es un poco lo que los investigadores también ven. Y que de repente uno pasa también. O sea, por ejemplo, tú puedes estar estresada en la oficina, agarras la pantalla y te empiezas a ver reels divertidos de repente de alguien y te empiezas a matar de la risa y todo lo demás, efectivamente estás generando dopamina en tu cabeza, pero es una dopamina temporal. Es algo que cuando vas a dejar de ver los reels, ¡pum!, va a volver automáticamente el monstruo del pánico, como diría Tim, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahí les paso el link, es un libro bastante interesante. Habla también de algunos tips como para dejar de ser procrastinadores, que para mí en conclusión es que controles al monito. Y al monito, para que le des el timón, tú decides en qué tiempo se lo tienes que dar, ¿sí? Entonces vamos a seguir la clase. Ok. Entonces, ya vimos que de alguna manera un tip tiene que ver mucho con el tema del tema de la mente, que es súper importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Lo primero es el espacio del trabajo, no se olviden, que tiene que ver mucho con el tema del orden y lo que de alguna manera tiene uno alrededor. Lo segundo es el tema de la mente, ¿sí? Que recordemos que cuando reduces pensamientos o distractores, y ya lo hemos visto efectivamente con el tema de letra, número, ¿sí? Y finalmente, el tema del tiempo en sí. A mí me encanta mucho el concepto de este autor. ¿El tiempo qué es? El tiempo básicamente es el horario que tú creas para ti mismo. Esa es la definición. Porque no puedo, está bien, el tiempo tiene 24 horas, perfecto. Pero al final, como concepto, chicos, y como algo importante que hay que tener en cuenta, es que el tiempo es el horario que tú te creas a ti mismo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta también. Ahora, hay varias técnicas como para que uno pueda hacer su sketch, lo pueda hacer su horario. Ya depende de ti qué sistema se adecua. Si ya tienes un sistema que, por ejemplo, a mí me funciona mucho el tema del calendar, porque todas las reuniones o las clases que de repente yo pueda tener, trato de colocar todo eso ahí y me da alerta al celular, entonces de alguna manera puedo manejar el tema del tiempo. Ya sea a nivel tecnológico, ya sea un tema manual, pero tienes que encontrar un sistema que te permita de alguna manera darle un horario a tu tiempo, sobre todas las tareas que tú tienes que hacer. Sea que seas un Focus Master, donde ellos realmente a la una otras cosas, a las dos, tres cosas, no. O sea que seas un Chaos Master, donde de repente apuntas en un post-it, apuntas en el otro, etc. O seas un Nobody, que a veces eres bien una, dos, o a veces agarras los post-it, pero tienes que tener un sistema. ¿Sí? Hay una técnica que se conoce mucho en el tema del mundo corporativo, que son los 4 cuadrantes de Steve Covey, que a mí me gusta mucho porque es súper sencillo. Steve Covey, ¿qué te dice? Que tus tareas, tú divídelas en algo sencillo, en lo que es importante, en lo que no es importante, en lo que es urgente y en lo que es no urgente. En la oficina, por ejemplo, me dicen, Girasol, ¿qué hago primero? Entonces, dime, ¿es urgente? No. ¿Es importante? No. Ah, entonces todavía hay tiempo. ¿Sí? Entonces, el cuadrante de COVID, ¿qué te dice? Que lo que es importante y lo que es urgente implica pues, que uno de repente puede estar en crisis, que uno ya está en fechas tope, que básicamente acá ya apareció el monstruo del pánico, como lo diría Tim Urban, ¿sí? Porque si es importante y es urgente, implica que lo focalices. Luego tienes el cuadrante 2, que es algo importante, pero no es urgente. ¿Eso qué implica? Que tú tienes chance de planificar, tienes chance de prevenir, de repente por ahí tienes chance un poquito de poder darle el timón al monito, ¿sí? Luego tienes el cuadrante 3, que es algo no importante, pero que de alguna manera es algo urgente. Entonces, ahí sí necesitas el monito, sorry, pero hoy día no te entiendo, ¿sí? Tienes que evitar distracciones, tienes que hacer llamadas, tienes que hacer todo lo posible para poder entregarlo, porque es urgente,
¿sí? Y finalmente tienes el cuadrante 4, donde algo no es importante y tampoco es no urgente. Acá sí el mono tiene, ¿cómo es que se dice? El mono tiene más tiempo con el timón. Acá sí es, puedes leer Wikipedia, puedes ver el tema de YouTube, puedes ver las redes, puedes echarte a dormir extra, te puedes ir a la playa, puedes jugar, pues, etc. Puedes hacer lo que más te guste, que es un poco las horas que nosotros de alguna manera estamos buscando. Cuando uno hace gestión del tiempo, tiene que conseguir la cantidad de horas posibles para estar en el cuadrante 4, que ese es un poco el challenge que nosotros tenemos, o es un poco lo que Steve Covey de alguna manera también focaliza, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño video, pero creo que con el tiempo me quedo corta un poco el tema, ¿sí? Pero igual yo les voy a poner un link. Acá básicamente el video que habla es de una profesora de Harvard, que ella valora mucho el tema de que habla mucho de Steve Covey, pero ella dice, realmente cuando uno quiere hacer gestión del tiempo, simplemente le va a dar foco a lo que realmente le importa. Porque si no es prioridad para ti, no lo vas a hacer. Ese es el mensaje que de alguna manera ella comenta, ¿sí? Ahora, hay otra técnica, que es un artículo que se los voy a dejar también si gustan, que nos habla Forbes, ¿sí? Son 14 tips que ellos dan como para un poco ayudarte mucho a mejorar tu productividad, ¿sí? Yo les voy a leer solo algunos. Por ejemplo, uno, ellos te dicen que audites tu tiempo. ¿Auditar a qué se refiere? Si tú no sabes dónde se está yendo el tiempo que estás utilizando, no lo vas a poder gestionar. Entonces, ellos hablan mucho de audit, es decir, por ejemplo, el día de hoy, ¿qué hice? Básicamente es eso. A ver, ¿cuánto tiempo me gasté el tiempo en el traslado? ¿Cuánto tiempo estuve en la pantalla? ¿Qué hice? Como para poder identificar el monito y quitarle cierta diversión, ¿sí? Luego tiene el tema de que me gusta mucho, es que mires mucho el tema del panorama, eso ayuda mucho, hay que contextualizarlo también. Luego está en que concentres mucho tu energía física, también hay que aprender a gestionar tu energía física, porque cuando uno hace tareas, hay tareas que necesitan bastante energía física y hay tareas que no necesariamente, entonces tienes que aprender a equilibrar eso es lo que te habla Forbes, ¿sí? Te habla también de que manejes primero tus tareas prioritarias, según lo que dice Covey. O sea, maneja primero lo que es importante y lo que es urgente. Después, manejas lo que no es urgente, perdón, lo que no es importante, pero es urgente, ¿sí? Luego también te dice que marques el tiempo en tu trabajo. Es algo que yo recomiendo mucho a los chicos de mi equipo, por ejemplo. Tú eres muy bueno, pero dame tus tiempos. O sea, pero ¿para qué? Para un poco los puedas mejorar, ¿sí? Si en este informe te vas a demorar un día, yo te marco en función de eso. Si al otro día te has demorado 2 días, tiene que haber una razón. Pero yo necesito que me marques tiempos para las entregables que me van a dar. Es algo que yo gestiono mucho con los chicos, por ejemplo, ¿sí? Y un tip que me parece interesante, que es algo que me funciona mucho también a mí, es que haz primero lo más difícil. Todos los días, ponte a pensar qué es lo más difícil que tienes que hacer, hazlo primero. Porque eso de alguna manera te va a regalar horas libres como para que hagas lo que más quieras, ¿sí? Forbes también habla de una técnica que a mí me gusta mucho también, que es la técnica del pomodoro, que es una técnica italiana, por decir así, porque habla, que tiene que ver mucho con la comida, ¿sí? Que es de Francesco Cirillo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta técnica del pomodoro? Se supone que el trabajo más productivo ocurre durante espacios de 25 minutos. Es lo que te dice la técnica, ¿sí? 25 minutos de enfoque, es decir, que tú te centres y a una tarea le dediques 25 minutos, que es tu mejor tiempo productivo que tú puedas tener, ¿sí? Es que hagas algo 25 minutos, descanses 5 minutos. Nuevamente los 25 minutos, descanses 5 minutos. Nuevamente haces 25 minutos, descansas 5 minutos, 25 minutos y al final haces un descanso de 15 minutos para poder llevar el tema del ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de que realmente te focalices esos 25 minutos, implica que tengas cero distracciones, es decir, el monito realmente tiene que estar invisible para ti. Acá el multitasking no funciona.
Acá es sin teléfono, sin correo, sin navegar, sin charlar, sin nada. Simplemente focalizado en la tarea el tiempo que permita, que el estándar son 25 minutos. Sí, esta es un poco la técnica. A mí me funciona mucho cuando uno va a hacer informes. Por ejemplo, cuando voy a hacer una presentación, por ejemplo, para la clase, utilizo mucho esta técnica. Me focalizo realmente qué es lo que les voy a mostrar, cómo lo tengo que hacer y realmente lo hago con esta técnica y me funciona muy bien. Ojo que las técnicas que yo les estoy dando, lo que estamos revisando, ojo, siempre hay que contextualizarlo. No siempre puede funcionar para un caso, pero puede funcionar para el otro. ¿Sí? Luego hay otra técnica que también es un libro que se llama 4000 Weeks, que también está en español, que ha sido de alguna manera el bestseller dentro del New York Times, ¿sí? Que te habla del método del 333 o del método del 333, ¿sí? Que te dice que le dediques 3 horas a lo más importante, que completes 3 tareas más cortas que has estado evitando y que finalmente trabajes en 3 actividades de mantenimiento para mantener la vida. Cuando ellos hablan de mantenimiento o actividades de mantenimiento, implica que tú le des movimiento a tu cuerpo. Sea que ejercites, es como que le des tiempo al monito, ¿sí? Que de alguna manera ayuda, que es muy importante. Es una técnica que también les puede funcionar, que es algo que de repente podrían buscar y si les funciona, ayuda mucho, ¿sí? Bueno, para terminar la clase y dejar un poquito de repente tiempo de preguntas, les dejo una frase que a mí me encanta mucho, que es de Charles Buxton, que es un trabajador que trabaja en una compañía industria que pues ahora es todo un capo amante de la cerveza. Él decía, nunca vas a encontrar tiempo para nada. Si quieres tener tiempo, te lo tienes que reservar. Dicho en otras palabras, la productividad del tiempo para que realmente sea productivo no se busca ni se encuentra, se crea. Con esto, ¿qué les digo? Que las técnicas que acabamos de revisar o lo que acabamos de ver está creado para regalarte horas a ti. Sea que necesites 2, 3, 5, 10 horas para hacer lo que realmente quieres hacer. De alguna manera las técnicas están focalizadas para eso. Y cuando haces time management o haces el tema de administración del tiempo y productividad personal, tienes que pensar en eso. ¿Cómo me regalo horas para que realmente pueda hacer las cosas que realmente me gustan? La clave es que te deshagas del monito en las situaciones que de alguna manera no ameriten, que de alguna manera el mono tiene que tomar el tiempo. Es decir, evita distracciones. Ya hemos visto, el tema de la mente es algo súper clave, chicos. El tema de alguna manera, evitar la dopamina espontánea también. Porque con todo este tema de los research, sabemos que todo el tema de la pantalla está diseñado de una forma que tú puedes estar conectado ahí horas ilimitadas. Pero de alguna manera ese monito también tienes que dejarlo de lado. Para mí esa es la clave. Entonces, los tips o de alguna manera las herramientas que vimos, espero que les hayan gustado y hemos visto que hay que evitar el tema del multitasking. Ustedes lo han visto, lo han experimentado un poco con la letra, número, es algo que demora. Ojo, evitar, no me estoy refiriendo a que no lo hagan, no. Eviten hacerlo. Focalicen más en planos de segunda tarea. Terminen una para empezar otra y así sucesivamente. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, tenemos 4 minutos para el tema de preguntas, por si tienen algunos. O Daza, que de alguna manera me parece que tiene algo pendiente con ustedes. Así que nada, muchas gracias por los check. Espero que la clase les haya gustado. A ver, me preguntan, ¿el orden para realizar las tareas es de acuerdo a las numeraciones? A ver, déjame ver acá. El orden para realizar las tareas es de acuerdo a las numeraciones en los cuadrantes. Sí, es situacional, Lucy. O sea, lo que te habla la matriz de Covey no es que primero vaya uno, primero vaya otro, no. Es que tus actividades tú lo pongas en los cuadrantes, ¿sí? Tienes actividades que son importantes y urgentes, implica que de alguna manera le des foco. Por eso te habla de crisis, te habla de fechas tope.
Si tienes actividades que no son importantes, pero son urgentes, implica que de alguna manera lo trabajes sin interrupciones, sin distracciones, sin llamadas, sin consultas, porque es algo urgente. Es decir, hay que entregarlo right now. Luego puedes tener actividades que son importantes, pero no urgentes, que de alguna manera te dan tiempo para que los puedas planificar, puedas hacer alguna mejora, etc. Es que sitúes un poco tus tareas o actividades en los cuadrantes y en función de eso hagas un poco la administración del tiempo. A eso se refiere Post. Y yo, me dices que la tecnología tiene sus pros y sus contras, es cuestión de saber usarlo. No, efectivamente, Joana, la tecnología para mí es lo más, ¿cómo te digo? Es una herramienta súper valiosísima como cualquier tipo de herramienta que hubo en algún momento. Yo no estoy en contra de las tecnologías más, me considero alguien tech, pero efectivamente tienes que saber usarlo. A mí me gusta mucho el tema de Tim Urban. O sea, no puedes hacer de que sea bonito todo el tiempo, ¿sí? La tecnología no tiene que ser tu monito todo el tiempo. Básicamente es eso. Diana, ¿qué pasa cuando acumulamos cosas, por ejemplo, archivos? ¿Es un tema de no lograr? Depende. Por ejemplo, a mí me funciona mucho el tema de la filosofía de las 5 S, que a mí me encantó, que se está acá. Sí, una cosa son los archivos electrónicos y otra cosa son los archivos físicos, ojo. En tema de archivos electrónicos ayuda mucho el tema del uso de las carpetas con cierto rótulo que de alguna manera te permita manejarlos. Por ejemplo, lo que es algo sencillo y práctico, que de repente dentro del mundo corporativo también cuesta, como te digo, los archivos que yo comparto, por ejemplo, yo tengo un rótulo estándar. O sea, me tienen que colocar 11-20-23, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Y el nombre del archivo que me mandan también tiene un único nombre y las versiones que van cambiando. Pero es algo que yo mantengo mucho estándar, que es súper clave, ¿no? Ahora, tampoco puedo ordenar lo que está para atrás, puede que sí, pero al menos yo hago mi pausa y digo, bueno, de acá para atrás no, pero de acá para adelante empecemos a trabajar así, que es un poco lo que también a uno funciona, ¿no? Porque recordemos que el tema de administración del tiempo, tú tienes que verlo. No es que ordenes lo de atrás, salvo que demande. ¿Qué pasa? Pero al menos empieza a hacer una pausa ahora y visualicemos un poquito para adelante y vemos, a ver, de ahora en adelante efectivamente voy a utilizar las 5 S. No, de ahora en adelante Kobe va a ser mi mejor amigo. De ahora en adelante le voy a reducir tiempo al monito. O de ahora en adelante, de alguna manera, el Pomodoro me puede ayudar. ¿Sí? Pero la idea es un poquito hacer una pausa y focalizarnos un poco de ahora en adelante. ¿Sí? Si eso nos permite ordenar un poco lo que queremos ordenar, perfecto. Porque recordemos que no hay un modelo perfecto. Encuentra tu sistema. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Encuentra tu sistema. Pero de alguna manera utiliza alguna de estas herramientas o crea la propia tuya. No sé si con eso ayude. Ok. Listo, chicos. Entonces, los dejo con Daza. Lo que quieran por ahí que